Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Cómo Integrar. En esta ocasión vamos a hacer creo que este es el último método de integración, puede que haya alguno más, pero en realidad, que yo recuerde, este es el último método. En los capítulos pasados hemos checado integración por sustitución de variables, integrales por partes y sustitución trigonométrica, y de hecho hoy vamos a usar un resultado de sustitución trigonométrica que vimos en el capítulo pasado que les hice. Entonces, si no lo checaste, definitivamente verlo a ver en la i que voy a poner ahí, voy a poner el link para irlo a checar a la lista, pero pues vamos con esto. ¿De qué se trata la integración por fracciones parciales? Pues la idea es que si nosotros tenemos un cociente de polinomios, p de x entre q de x, donde p y q son polinomios y nosotros queremos integrar esto con respecto a x, pues lo que han visto es que estos polinomios se pueden siempre simplificar en sumas de polinomios más sencillos, y esto es algo que tiene relación cuando nosotros hacemos una suma de fracciones, pues esto es AD más BC dividido entre BD. Entonces, si nosotros tenemos esta multiplicación aquí, a lo mejor nosotros podemos simplificar este producto que tenemos haciendo una separación en sumas de esta manera. Y de eso se trata. Si aquí tenemos nosotros un polinomio que es de grado muy alto, por ejemplo de grado 3, de grado 4 o mayor, eso va a ser muy difícil de integrar en general. Sin embargo, si los separamos en distintos factores y luego nosotros dividimos a nuestra división en una suma en la que estos factores los separamos, entonces nosotros vamos a poder abrir esta integral como la integral de cada uno de los sumandos, y así vamos a poder nosotros integrar mucho más fácil. Y la buena noticia es que un polinomio en los números reales siempre se puede factorizar hasta segundo orden, hasta segundo grado. Hay polinomios de segundo grado que no se pueden factorizar, por ejemplo x cuadrada más 1, pues esto no se puede factorizar con números reales. Esto lo podríamos escribir a lo mejor como x más y por x menos y, de manera que con números complejos en realidad siempre se puede factorizar hasta que queden puros factores de grado 1, pero en los números reales no se puede factorizar esto. Entonces, nosotros siempre vamos a poder factorizar a cualquier polinomio que tengamos hasta polinomios de grado a lo más 2. Entonces, eso va a ser muy conveniente. La cosa es que para este método nosotros tenemos que saber factorizar muy bien polinomios, de manera que este es el método de integración que va a ser más necesario a las habilidades algebraicas, y de hecho también vamos a necesitar ser capaces de resolver sistemas de ecuaciones para encontrar a estos términos de aquí, al A, al B y al C. De manera que no es demasiado trivial tampoco, pero sí va a ser una cosa que va a ser, una vez que nosotros podamos hacer nuestra separación de esa manera, va a ser sencillo. Entonces, toda la dificultad de este método de integración va a recaer en la parte algebraica. A ver, un par de cosas. Número 1, si el grado de nuestro polinomio que está arriba es mayor que el grado del polinomio que está abajo, mayor o igual, entonces esta fracción de polinomios p entre q se va a conocer como una fracción impropia. Es como cuando nosotros tenemos fracciones como 7 entre 5 y nos dicen 7 entre 5 es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ahí? Nosotros podemos convertir esto en una fracción mixta que le llaman, que nosotros dividimos 7 entre 5, entonces nos da 1 y nos sobran 2 quintos. Entonces digamos que dividimos 7 entre 5 y el residuo, entonces el cociente que nos dio es 1, lo ponemos aquí afuera y el residuo lo dejamos arriba, de manera que esto ya es una fracción que es propia. Entonces nosotros vamos a querer que nuestra fracción que vamos a resolver nosotros no sea impropia, que sea propia. Entonces, si el grado de P es mayor que el grado de Q, esta fracción es impropia, por lo tanto, nosotros vamos a tener que efectuar la división de manera que nos va a quedar aquí un cociente que va a ser un polinomio más un polinomio que va a ser el residuo dividido entre Q de X, de manera que esta fracción ya es propia. Luego, a la hora de hacer la integral, simplemente separamos como la suma de las integrales o la integral de las sumas, y este ya va a ser simplemente un polinomio que nosotros podemos
integrar con facilidad, mientras que este lado ya tenemos una fracción propia que es con la que vamos nosotros a querer trabajar. Entonces esa es una cosa importante, y a veces a los alumnos no les salen las integrales por fracciones parciales y dicen pero ¿por qué no me sale? Y dices, es que estás tratando de hacer una fracción impropia, pero tu fracción debe ser propia. Pero una vez que ya tenemos a nuestra fracción propia, de todas formas hay unos pocos casos, digamos, voy a decir que son 4 casos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el caso más sencillo. Supongamos que tenemos nosotros ya nuestra fracción propia, digamos que nuestra fracción va a ser propia para empezar, y que el polinomio de abajo lo pudimos factorizar como puros polinomios de grado 1. Entonces voy a poner a1x b1 más a2x más b2 por etcétera por anx más bn. Entonces digamos que era un polinomio de grado n, y entonces factorizamos así todo, en la que todos estos factores son todos distintos. Entonces ese es el caso 1, le voy a poner aquí distintos. En este caso lo único que tenemos que hacer es escribir a este polinomio como a1 entre el primer factor, a1x más b1 más a2x más b2 más etcétera más an entre anx más bn. En este caso, simplemente nosotros podemos escribir esto como puras fracciones en las que abajo tenemos grado 1 y arriba tenemos simplemente un número, y de hecho algunos de esos números pueden ser 0 incluso. Entonces este es el caso más sencillo, porque nosotros vamos a poder escribir esto simplemente con puros numeritos arriba, con números que no involucran a la x. A1 hasta AN, A mayúscula, van a ser puras constantes, que esas nosotros las vamos a tener que determinar utilizando sistemas de ecuaciones lineales, pero ahorita vamos a hacer los ejemplos para que eso se entienda súper bien. Pero digamos, este es el caso más sencillo. Número 2. ¿Qué pasa si nosotros tenemos alguno de estos factores que siguen siendo de grado 1, pero que está elevado a algún número, digamos a la m? ¿Qué quiere decir esto? Que se repitió este factor m veces. Entonces lo juntamos y lo ponemos elevado a la m, y luego está multiplicado por el resto de factores que digamos que sea igual. Entonces, si nosotros tenemos algún factor que es de este tipo, o sea que se repitió y por lo tanto nos quedó elevado a la m, ya sea que nos quedó a la 2, a la 3, etcétera, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es este factor repetirlo m veces, pero cada vez con el grado un poco más bajo. Vamos a irle bajando el grado hasta que nos los acabemos. Entonces en este caso le voy a poner aquí que es b1 entre a1x más b1 a la m, pero luego tenemos más b2 a1x más b1 a la m menos 1. Entonces le vamos bajando el grado y así seguimos más hasta que nosotros tengamos bm, porque lo tenemos que hacer obviamente m veces, hasta que ya nos acabamos a todos los exponentes, y entonces lo bajamos hasta que ya quedó hasta este factor ya nada más a la 1, y a partir de ese momento nosotros ya seguimos sumando, digamos, estos factores como normalmente. Entonces si nos aparece un factor repetido, lo tenemos que repetir tantas veces como sea el factor y irle bajando el grado hasta que nos los acabemos, y de esta manera nosotros vamos a poder resolver este tipo de fracciones. Ahora, para el caso número 3, recuerden ustedes que a veces no podemos factorizar a nuestro polinomio hasta que queden puros factores de grado 1. Les decía hace un ratito que se puede factorizar hasta que queden polinomios de grado 2, pero es posible que algunos polinomios de grado 2 no se puedan factorizar más, y para eso está la regla esta de sacar el discriminante, que es como b cuadrada menos 4ac, y si eso es menor que 0, entonces no tiene raíces ese polinomio cuadrático, entonces ya no se puede factorizar más. Entonces si nosotros tenemos algún polinomio de la forma, por decir, ax cuadrada más bx más c, que ya no pudimos factorizar más, entonces nosotros vamos a escribir ese polinomio como en los anteriores, pero
La cosa es que si abajo tenemos grado 2, entonces arriba tenemos que tener hasta grado 1 para darle toda la libertad de poder ser una fracción propia en general. Como abajo tiene grado 2, entonces arriba puede ir hasta el grado 1. No podemos dejarlo así simplemente como constantes. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que poner como C1x más D1 sobre ax cuadrada más bx más c. Entonces, siempre que abajo tengamos cuadrático, arriba tenemos que poner grado 1. Y por supuesto, después seguir con todos los demás. Si se mezcla unos de estos y unos de estos, entonces cuando nosotros expresemos a estos tenemos que poner de esta manera, y cuando expresemos a estos tenemos que hacer este desarrollo de varias sumas. Entonces podemos tener mezclado y simplemente hay que separar, digamos, a cada uno de los factores de la forma correcta. Y el último caso es qué pasa si nosotros tenemos como una mezcla del caso 2 y 3. Si nosotros tenemos que nuestro polinomio queda dividido entre un polinomio que es cuadrático pero que se repite varias veces. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer a nuestro denominador que sea así de grado 1 como en el caso 3, pero necesitamos nosotros repetir a nuestro denominador tantas veces como sea necesario hasta bajar el grado completamente. Entonces, de nuevo, como en el caso 2, tenemos que ir bajando el grado hasta que lleguemos a grado 1, y así tenemos que ponerlo. Entonces, si m fuera 3, tendríamos que poner esto para grado 3, luego para grado 2 y luego para grado 1. Y obviamente cada una de estas constantes C1 de 1, C2 de 2 hasta Cm de m, pues pueden ir siendo o van a ir siendo constantes diferentes que tenemos nosotros que determinar, haciendo nosotros pues las sumas y las multiplicaciones pertinentes, que todavía no he dicho exactamente cómo es, pero con los ejemplos es como yo les quiero mostrar cómo se va a hacer eso. Entonces, ya que sabemos cómo son nuestras 4 formas de separar a nuestros factores que tenemos en el denominador, entonces vamos a hacer los ejemplos y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Número 1. Tenemos aquí una fracción que ya es fracción propia. Si notan, el grado de lo de arriba, el grado del polinomio de arriba es grado 0, el de abajo es grado 2, entonces no es necesario hacer ningún tipo de división. Esta fracción ya es propia. Entonces, lo primero que hay que hacer es a nuestro numerador lo tenemos que factorizar. Entonces, esta factorización es simple porque si nosotros notamos, la x aparece en ambos sumandos. Entonces podemos sacar a la x y queda x más 3. Entonces esto es 3 entre x por x más 3. Y ya no podemos factorizar más porque ya tenemos factorizado hasta polinomios de grado 1. Obviamente cuando tenemos ya hasta grado 1, pues ya no podemos bajar más el grado, así que ya no podemos factorizar, no podemos bajar hasta grado 0. Entonces esto va a ser a entre el primero que tenemos de grado 1, que es x, y b o más b entre el siguiente que tenemos de grado 1, que es x más 3. Entonces esto es como el caso 1, simplemente tenemos dos factores, los dos son de grado 1, son distintos, entonces simplemente separamos los sumandos de la manera más sencilla. Ahora van a decir ustedes, bueno, pero yo ¿cómo sé cuánto tiene que valer a y b? Pues la cosa es que tenemos que hacer la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación? Pues abajo queda el producto de los de abajo y luego arriba queda este por este más este por este. Entonces cuando es una suma de dos fracciones nada más, realmente no hay mucho problema, simplemente es así. Entonces es a por x más 3 más b por x. Entonces básicamente es la multiplicación como se hace usualmente con números, solamente que pues estamos usando polinomios ahí, ¿no? Y entonces si nosotros hacemos esta multiplicación nos queda a x más bx más 3a. Así lo voy a poner para que me queden las x juntas de un lado y la parte que no tiene x, la parte independiente, junta acá, x por x más 3. Entonces aquí el denominador es el mismo, x por x más 3, x por x más 3. Claro, así lo hicimos porque así queríamos nosotros que fuera, que cuando multiplicáramos este con este pues nos diera lo de aquí. Solamente nos falta determinar a y a b.
Entonces, como nosotros queremos que estas dos fracciones sean iguales, nosotros queremos que lo que queda arriba, que el numerador, sea igual al numerador de acá. Entonces, nosotros queremos que ax más bx más 3a sea igual a 3. ¿Sí? Queremos que los numeradores sean iguales. Esto lo podemos escribir como a más b, x más 3a sea igual a 3. Entonces lo que nosotros queremos es que lo que tiene x de este lado sea igual a lo que tiene x de este lado. Pero ¿qué tiene x del lado derecho? Pues de este lado tenemos 0 veces a x. La x no aparece. Entonces nosotros queremos igualar lo que tiene x del lado izquierdo con lo que tiene x del lado derecho. Es decir, esto es a más b igual a 0. No queremos que aparezca la x. Y 3a tiene que ser igual pues a 3. El término independiente es 3a del lado izquierdo, del lado derecho el término independiente es 3. Por lo tanto, nosotros queremos que 3a sea igual a 3. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que resolver para obtener los valores de a y de b. Y pues en este caso el sistema es muy sencillo de resolver. Por ejemplo, para resolver para a simplemente dividimos entre 3 de los dos lados o pasamos el 3 dividiendo, como ustedes prefieran verlo, y obtenemos que a es igual a 1. Y luego si sustituimos en la otra ecuación, tenemos que 1 más b es igual a 0. Por lo tanto, si pasamos el 1 restando para el otro lado, entonces tenemos que b es igual a menos 1. Entonces a tiene que ser igual a 1 y b tiene que ser igual a menos 1. De manera que nosotros tenemos que nuestra fracción original finalmente la podemos escribir como, o esta parte de aquí la podemos escribir como 1 entre x más menos 1 entre x más 3. Eso quiere decir que esta fracción original que nosotros teníamos, que es igual a esto, nada más abajo pues ya factorizamos, es igual a esto. Y entonces ya tenemos estas fracciones que son mucho más sencillas. Por lo tanto, esta integral se va a convertir en la integral de 1 sobre x más menos 1 sobre x más 3 de x. Y por supuesto esto ya lo factorizamos como la integral de dx sobre x. El menos lo voy a sacar, entonces menos la integral de 1 sobre x más 3 dx, pues el dx lo voy a poner arriba también. Y pues esto ya simplemente es la integral de 1 entre x, es logaritmo natural de x, menos, y la integral de esto es logaritmo natural de x más 3 y pues más nuestra constante. Entonces ya tuvimos nosotros que nuestra integral dio eso. Y pues si nosotros queremos usar las leyes de los logaritmos, esto sería logaritmo natural de x entre x más 3, que también es otra forma más cómoda de verlo. A ver, pasemos al siguiente ejercicio. Este se ve un poco diferente. Para empezar, el polinomio de arriba es un polinomio más grande, más complicado, y el polinomio de abajo también está un poquito más chistosón. Pero si notan ustedes, esta ya es una fracción impropia. Ya tenemos que el grado de arriba es igual al grado de abajo. Y recuerden que si el grado de arriba es mayor o igual que el grado de abajo, entonces nuestra fracción es impropia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para hacer a nuestra fracción que ya sea propia? Pues tenemos que dividir. Entonces lo que vamos a dividir es 2x cuadrada más 11x más 7 entre x cuadrada más 4x más 3. Entonces vamos a hacer la división de casita. A ver, ¿por cuánto tenemos que multiplicar a esto para que nos dé esto? Pues por 2. Entonces si multiplicamos 2 por esto, pues ya nos da esto de aquí. Entonces para saber nuestro residuo tenemos que restar esto por esto. Entonces esto es, restamos entonces 2x cuadrada más 2 por 4x es 8x más, y 2 por 3 es 6. Y entonces nuestro residuo es pues obviamente el 2x cuadrada se va con el 2x cuadrada. 11 menos 8 es 3x y 7 menos 6 es 1. Entonces este es nuestro residuo. Una vez que ya llegamos a un polinomio aquí que tiene el grado menor,
Entonces ya sabemos que ahí ya acabamos, igual que cuando hacemos divisiones normales, cuando nosotros llegamos a un número que ya es menor que nuestro cociente, entonces ya sabemos que ya acabamos, o menor que nuestro numerador, ya sabemos que ya acabamos. Eso significa que esta integral nosotros la podemos escribir como 2 más y nuestro residuo, que es 3x más 1, dividido entre x cuadrada más 4x más 3, y todo esto de x. Obviamente el 2 ya sabemos cómo integrarlo, así que vamos a, ya que tenemos a esta fracción ya escrita como una fracción propia, vamos entonces a hacer nuestro procedimiento habitual. A ver, tenemos esta fracción 3x más 1 dividido entre x cuadrada más 4x más 3. Entonces lo primero que hacemos es factorizar al denominador. Entonces, a ver, nosotros podríamos usar la fórmula general del polinomio cuadrático para sacar las raíces y saber cómo es la factorización, o podemos hacer pues como lo que nos enseñan en la secundaria, ¿verdad? Encontrar a dos números que multiplicados en este y que sumados en este, y pues 3 por 1 da 3 y 3 más 1 da 4, entonces x más 1 por x más 3 se ve bien, y pues nunca sobra comprobar, ¿no? X por x, x cuadrada, 1 por 3, 3, y 1x más 3x es 4x, entonces está re bien. De nuevo nosotros tenemos, como en el primer caso, nosotros tenemos a dos factores que son de grado 1 y son distintos, no tenemos ninguna repetición, por lo tanto nosotros vamos a escribir a sobre x más 1 más b sobre x más 3, y luego efectuamos nosotros nuestra suma, es decir, abajo vamos a tener x más 1 por x más 3 y arriba vamos a tener la suma de los productos cruzados, es decir, a veces x más 3 más b veces x más 1. Entonces lo que nosotros vamos a querer es que 3x más 1, o sea, el numerador de 1 sea igual a veces x más 3 más b veces x más 1, o sea, el numerador del otro. Nosotros queremos igualar a esas dos cosas. Si nosotros hacemos esta multiplicación, tenemos que a la x, ¿qué va a acompañar a la x? Lo va a acompañar a más b. A más b va a acompañar a la x, porque aquí tenemos a x más bx, y lo que va a quedar como término independiente va a ser a por 3, o sea, 3a más b por 1, b. Entonces, si nosotros queremos que esto sea igual a esto, necesitamos que el término que acompaña a la x sea igual al término que acompaña a la x, es decir, a más b sea igual a 3, y que el término independiente sea igual al término independiente, es decir, 3a más b sea igual a 1. Entonces, pues hay varias formas en las que podemos nosotros resolver esto, pero una forma que se me ocurre sencilla es restar a las dos ecuaciones, porque así la b se va a eliminar con la menos b, digamos, que estamos restando. Entonces de este lado queda menos 2a y de este lado queda 3 menos 1 es 2, ¿verdad? Bueno, esto fue porque 1 menos 3 es menos 2. Y entonces, si nosotros pasamos el menos 2 dividiendo para el otro lado, queda a igual a 2 entre menos 2, o sea, lo que es lo mismo menos 2 entre 2, o sea, menos 1. Y si nosotros sustituimos, pues, por decir aquí, nosotros tenemos que menos 1 más b es igual a 3, y el menos 1 lo pasamos sumando, por lo tanto, b es igual a 4. Si estas algebritas sencillas son, de nuevo, como de secundaria, espero que no se les compliquen, pero pues comprendo si a ustedes les toma un poco más de tiempo hacerlo. Realmente no es nada trivial. Pero entonces nosotros vamos a tener ya que nuestra integral original que nosotros queremos hacer, o bueno, primero, esta fracción de aquí es, si a nos salió menos 1, entonces es menos 1 entre x más 1, y si b nos salió igual a 4, es más 4 entre x más 3. Entonces, esta fracción de aquí ya tenemos que es igual a esto, que ya se ve obviamente mucho más sencillo, mucho más manejable, y de nuevo pues se va a resolver con logaritmos. Entonces ahora sí, esto es esa integral, pero eso ya vimos que es la integral de 2, el 2 lo voy a dejar así por ahora, y luego el menos que nos había salido acá con la menos a,
lo voy a poner como menos 1 entre x más 1 y luego más 4 entre x más 3, que ya probamos que esta fracción de aquí la podemos escribir nosotros de esta manera, y eso la integral de x. Y ya incluso me voy a saltar el paso de hacer la separación por sumas y directamente voy a decir la suma de la integral de 2 es 2x menos la integral de 1 entre x cuadrada es logaritmo natural de x más 1 y más la integral de esto, el 4 sale y queda logaritmo de x más 3 más constante. Y por supuesto esta puede ser ya el resultado de la solución para ustedes, o si ustedes quieren aplicar pues las leyes de los logaritmos y así, el 4 sube elevándose o entra elevando y el menos logaritmo de esto pasa como divisor, y entonces esto lo podemos escribir también como 2x más logaritmo natural de x más 3 a la 4 entre x más 1 más constante. Entonces pues cualquiera de los dos está bien en realidad, y pues cualquiera de los dos va a ser fácil o difícil de calcular. En realidad no hay que haya preferencia para calcular alguno, ya es de plano pues los gustos de cada quien. A ver, ahora sí, este ejercicio tiene más factores, grados mayores, más complejidad. Este es un ejercicio que nos va a ilustrar ahora que tenemos además, no solamente tenemos un factor repetido, porque aquí la x se repite dos veces, la x está al cuadrado, ya no podemos factorizar más, o sea, esto podría ser x por x cuadrada más 2, pero en realidad eso no tendría sentido ponerlo porque esto se repite, simplemente lo ponemos junto con s al cuadrado, sino que además tenemos aquí ya un factor que está al cuadrado y que ya no podemos factorizar. Esto no lo podemos factorizar porque es un cuadrado más un número positivo, eso siempre va a ser positivo, entonces realmente no tiene factorización, no tiene ningún término que cruce al cero, no lo podemos separar más que usando imaginarios. De hecho, sí se puede hacer este tipo de integrales separando, usando números imaginarios y luego haciendo las integrales de los logaritmos con los números imaginarios, pero la cosa es que hay que saber sacar logaritmos de números complejos, y de hecho justo los logaritmos de los números complejos involucran a la tangente inversa de ciertas cosas, entonces está chistoso y sí queda lo mismo, pero este no es un curso en el que nosotros asumamos que sabemos nada de variable compleja, y además pues para ilustrar el método real lo vamos a hacer como les dije hace rato, que esto sería ejemplo tanto el caso 2 como el caso 3. Entonces, para empezar, nuestra fracción ya es propia, no es impropia. El polinomio aquí abajo es el producto de dos polinomios de grado 2, entonces es de grado 4. De hecho, si nosotros lo escribiéramos multiplicado, sería x a la 4 más 2x cuadrada. Entonces, definitivamente es de grado 4, así que es un grado que es mayor que el grado de acá arriba. Ese es grado 2, así que es una fracción de polinomios propia. Entonces, nosotros tenemos que escribir a 5x cuadrada más 3 sobre x cuadrada más x cuadrada por x cuadrada más 2. Entonces, primero, este factor que se repite dos veces, como les decía, tenemos que escribirlo dos veces entonces. Una vez con el grado más alto y luego le bajamos 1 y luego le bajamos y así hasta que lleguemos a grado 1. Entonces, esto sería a sobre x cuadrada, entonces ese es el grado más alto, el cuadrado, y luego más le voy a poner b sobre x, entonces el cuadrado ya le bajamos un grado y ya lo dejamos nada más x, y como ya llegamos a grado 1, ahí le paramos. Pero luego nuestro término que sigue es el que es x cuadrada más 2, y como aquí tenemos nuestro polinomio cuadrático que es indivisible, que ya no lo podemos factorizar más, entonces arriba tenemos que poner de grado 1 cx más d. Entonces aquí sí aparece la x arriba y eso está un poco chistoso, pero así es como se hace. Entonces tenemos que efectuar nosotros esta multiplicación. A ver, para empezar, nosotros queremos que abajo quede x cuadrada por x cuadrada más 2, y como ahora tenemos una suma de 3 sumandos, entonces va a ser un poco más complicada, ya no va a ser como la regla del kindergarten. Primero, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, a la a
o a este denominador cuánto le falta para hacer este. Pues definitivamente el término o el factor que le falta es este de aquí. Así que ese es el que multiplicamos por el de arriba. Entonces esto es ax² más 2, porque este es el factor que le falta. Sin embargo, ahora a la b sobre x, ¿qué le falta a esta x para convertirse en esto? Pues le falta una x para empezar, para que esto se vuelva x², y además le falta este de aquí. Entonces a ese le faltan más cosas. Entonces pues nosotros tenemos que agregar todo eso para que sea el denominador común. Entonces a la b agregamos a la x y agregamos a esto otro que le faltaba, x² más 2. Y por último a este término de aquí, a este sumando, más bien a este denominador, ¿qué le falta para convertirse en esto? Pues nada más le falta la x². Entonces eso es exactamente lo que multiplicamos. Entonces, pues como estamos haciendo denominador común, recuerden que aquí es como si multiplicáramos nosotros la misma cosa arriba y abajo. Y entonces así ya hicimos que el denominador fuera común, pero tuvimos que agregar esto arriba también. Y lo mismo con cada uno de los sumandos para hacer nuestro denominador común, y siempre apuntándole a que nuestro denominador sea el mismo denominador que nosotros tenemos del lado izquierdo, para ahora sí hacerlo de igualar los numeradores. Entonces nosotros queremos que 5x² más 3 sea igual a todo esto. Lo voy a escribir rápido. ¿Ya vieron qué rápido lo escribí? Me tomó un instante. Y ahora yo recomiendo hacer... Pues sí, para no confundirnos vamos a hacer todas las multiplicaciones. Esto es ax² más 2a más... Entonces aquí vamos a multiplicar bx por esto. Entonces va a ser... multiplicamos término a término. Entonces es primero bx² si multiplicamos por esto. Y luego 2bx si multiplicamos por esto. Y luego cx³ nuevamente más dx². Y... a continuación, lo que nosotros haríamos sería ver qué cosas tienen x ¿cuál es el máximo grado que aparece? Al cubo. Entonces vamos a ver qué cosas tienen a x² más qué cosas tienen x² más qué cosas tienen x simple más qué cosas formarían parte o serían el término independiente, el que no tiene ninguna x. Entonces, x² tenemos bx² y cx². Entonces esto simplemente es b más c. x² tenemos ax² y tenemos dx². Entonces esto es la a y la d. Luego x sencilla solamente tenemos 2b. Y el término que no tiene x solamente tenemos 2a. Espero no haber tenido ningún error. Son muchas cuentas, entonces si me equivoqué en alguna cosa, ahí disculpen. Espero que ustedes sí lo noten, y pues si me lo dejan en los comentarios y yo lo checo y tienen razón, pues ahí voy a pinear en los comentarios algún comentario si es que me doy cuenta o se dan cuenta ustedes de que tuve algún error. Pero por lo pronto vamos a seguir como si todo fuera bien. Entonces, nosotros queremos que esto sea igual a esto. Por lo tanto, nosotros queremos que sean iguales todos los coeficientes de todas las... de los polinomios de los dos lados correspondientes. Entonces, de este lado no tenemos x². Por lo tanto, b más c, que acompaña la x², tiene que ser 0. Luego, de este lado sí tenemos x². Tenemos que es 5x². Entonces, a más d, que es la parte de la x² de este lado, tiene que ser 5. Luego de este lado tenemos 2b, que de este lado no aparece ninguna x. Entonces lo que está acompañando a la x de este lado tiene que ser 0. Y tenemos 2a, que de este lado es el término independiente, es 3. Entonces 2a, que es el término independiente de este lado, tiene que ser 3, que es el término independiente de este lado. Entonces, a ver, afortunadamente este sistema de ecuaciones, aunque tiene a 4 incógnitas, a, b, c y d, muchas incógnitas se nos van a ir fácil. Por ejemplo, b es igual a 0. B es igual a 0 porque si 2b es igual a 0, el 2 lo pasamos, pero al 0 no le afecta nada. Entonces b es igual a 0. Luego, si nosotros sustituimos aquí, nosotros tenemos que b más c es igual a 0. Pero si b es igual a 0, nos queda 0 más c es igual a 0. Por lo tanto, c también es igual a 0. Entonces, b
y C son iguales a 0. Esos no van a aparecer. Sin embargo, nosotros tenemos que 2A es igual a 3. Por lo tanto, A tiene que ser igual a 3 medios si pasamos el 2 dividiendo. Y si sustituimos en esta última ecuación que nos queda aquí, entonces nosotros tenemos que 3 medios más D es igual a 5. Por lo tanto, D es igual a 5 menos 3 medios. Y pues si queremos hacer nosotros denominador común, 5 es 10 entre 2, entonces 10 menos 3 medios es D igual a 7 medios. De nuevo, aquí fracción impropia, pero bueno, ahí no importa en realidad. Entonces B y C nos desaparecieron, esos no van a aparecer aquí. Sin embargo, A y D sí aparecieron, por lo tanto, esto se va a reducir simplemente a el término que tiene A, que es 3 medios, entonces esto es 3 medios de 1 entre x cuadrada. El término que tiene B no aparece y la parte con la C no aparece. Entonces solamente aparece la parte con la D, que es 7 medios. Entonces esto es más 7 medios de 1 entre x cuadrada más 2. Puse el 7 medios hacia afuera para no ponerlo aquí apachurrado arriba, pero pues en realidad tampoco es que haya tanta diferencia o tanto problema. Entonces esta integral que nosotros tenemos va a ser igual a la integral de esto que calculamos aquí, que fue 3 medios de 1 entre x cuadrada más 7 medios de 1 entre x cuadrada más 2. Si nosotros separamos, esto nos queda, voy a sacar el factor, 3 medios de la integral de 1 entre x cuadrada de x más 7 medios de la integral de 1 entre x cuadrada más 2 de x. Ahora, 1 entre x cuadrada es x a la menos 2. Entonces, si nosotros tenemos x a la algo, x a la alfa, siempre y cuando alfa sea distinto de menos 1, la integral de esto siempre es x a la alfa más 1 dividido entre alfa más 1. Es decir, esta integral es 3 medios por... Entonces, esta integral es 2 a la... Esta integral es x a la menos 2 más 1, o sea, menos 1 dividido entre menos 2 más 1 de nuevo entre menos 1. Entonces es así, simplemente va a salir como un menos y x a la menos 1 pues es 1 entre x. Eso ahorita lo pongo bien, más 7 medios. ¿Y cómo hago esta integral? Pues esta integral es una integral que ya hicimos en el capítulo pasado. Es una integral que resolvimos utilizando sustitución trigonométrica. Más específicamente hicimos la integral de 1 entre x cuadrada más a cuadrada de x. Y si no recuerdan, les soplo, lo que nos dio eso fue 1 entre a tangente inversa de x entre a. Entonces pues esta va a ser nuestra formulita que va a ser particularmente útil para cuando nosotros tengamos que hacer integrales como estas. Pero pues aquí nuestra a va a ser pues raíz cuadrada de 2, o sea, nuestra a cuadrada va a ser 2, por lo tanto a es raíz cuadrada de 2. Entonces esto es 1 sobre raíz cuadrada de 2 por tangente a la menos 1 o tangente inversa de x sobre raíz cuadrada de 2 más constante de integración. Entonces si queremos escribir esto un poco a lo mejor más bonito, pues esto es menos 3 entre 2x, ¿sí? La x a la menos 1 baja como 1 entre x o entre x, más 7 veces tangente inversa de x sobre raíz de 2 entre 2 raíz de 2, a lo mejor, más constante. Entonces, pues en realidad, ya sea que dejen así, a lo mejor esta fracción de aquí sí recomendaría yo escribirla de esta manera, pero esto lo pueden dejar a lo mejor de esta forma y no creo que haya ningún problema. Pero pues ese es nuestro resultado y tiene una tangente inversa ahí, lo cual es súper loco, pero tiene que ver con que esa integral de ahí pues se puede resolver usando sustitución trigonométrica. Entonces, a ver, les tengo un último ejemplo para que esto no se haga demasiado largo, que es esta fracción de aquí. A ver, primero... Esto obviamente sí es una fracción propia porque arriba tenemos grado 0, abajo tenemos grado 3 y si nosotros factorizamos esto da x por x cuadrada más x
más 1. Entonces a priori no se ve muy difícil, pero si nosotros aplicamos el discriminante a esto, o sea b menos 4ac, pues b obviamente es 1, menos 4a es 1, c es 1, entonces esto da 1 menos, pues esto es 4, da menos 3, que es menor que 0, lo que significa que este polinomio de aquí, que es cuadrático, ya no se puede factorizar más con los números reales. Cuando el discriminante es menor que 0, significa que ya no tiene solución real. Entonces, este polinomio se queda así. Entonces, este polinomio, 1 entre x por x cuadrada más x más 1, lo tendremos que escribir como a sobre x más, y como este es cuadrático, x cuadrada más x más 1, sería bx más c. Nuevamente hacemos nosotros nuestro producto a por x cuadrada más x más 1 más, y aquí tenemos bx más c por x, y esto dividido pues ya entre x por x cuadrada más x más 1. Entonces nosotros queremos que nuestro numerador sea igual a nuestro numerador de aquí, es decir, queremos que 1 sea igual a, y pues voy a hacer de una vez la multiplicación, ax cuadrada más ax más a más, y aquí quedaría bx cuadrada más cx, y entonces si yo factorizo, todo lo que acompaña a la x cuadrada es a más b, x cuadrada, todo lo que acompaña a la x es a más c, x, y todo lo que acompaña a, o bueno, el término independiente de este lado nada más es a. Ahora, nosotros tenemos que este lado no aparece x cuadrada, entonces a más b tiene que ser 0. Este término o este coeficiente tendría que ser 0. Luego este de aquí tendría que ser también 0, a más c igual a 0, y a, que es el término independiente que ese sí aparece, tendría que ser a igual a 1. Entonces, ya que tenemos que a es igual a 1, ese prácticamente ya nos lo dan regalado. Si nosotros sustituimos aquí y pasamos a la a restando del otro lado, tenemos que b es igual a menos 1, y si sustituimos aquí y pasamos a la c restando del otro lado, tenemos que c es igual a menos 1. De modo que esta fracción nos quedaría 1 entre x más menos x menos 1, porque b es menos 1 y c también es menos 1, x cuadrada más x más 1. Incluso aquí el menos lo podremos factorizar, esto se volvería un más, y entonces el menos ya queda aquí afuera, y ya lo podríamos hacer de esa manera. Ya tendríamos entonces que este integral es igual a, sería 1 entre x menos x más 1 entre x cuadrada más x más 1 de x. Y de hecho va a ser más fácil integrar esto si nosotros separamos a la parte con la x de un lado y a la parte con el 1 por otro lado. Es decir, esta fracción es lo mismo que x sobre x cuadrada más x más 1 más 1 sobre x cuadrada más x más 1. Separo a la suma de esta manera simplemente. Entonces esto es 1 entre x de x, y luego menos la integral de x sobre x cuadrada más x más 1 menos la integral de 1 sobre x cuadrada más x más 1 de x obviamente. Entonces la integral de 1 entre x pues obviamente es logaritmo natural de x, pero estas otras integrales son un poco más complicadas porque nosotros tenemos a este polinomio de abajo de esa manera. Lo que nosotros tenemos que hacer ahí es completar al binomio cuadrado perfecto. Entonces, si nosotros tenemos aquí que esto es 1x, entonces esto es doble producto del primero por el segundo, entonces el primero tuvo que ser 1, que viene de aquí, entonces el segundo tuvo que ser un medio para que al multiplicarlo por 2 diera 1, lo que significa que esto viene de x más un medio al cuadrado. Entonces x más un medio al cuadrado es x cuadrada más el producto de este por 2, entonces por eso dio la x simple, pero nos faltaría un cuarto, ¿verdad? Esto sería x cuadrada más x más esto al cuadrado, que es un cuarto. Entonces ese un cuarto lo podemos tomar prestado de este 1 de aquí, de manera que esto quedaría x más un medio al cuadrado más
3 cuartos. Es decir, este 1 lo separé como 1 cuarto más 3 cuartos y el 1 cuarto lo tomé para hacer este binomio al cuadrado y el 3 cuartos simplemente lo dejé afuera. Entonces, a ver, para irnos poco a poco vamos a hacer primero esta integral. X entre x cuadrada más x más 1 dx. Entonces, como ya mencioné, esto es x sobre y nosotros tenemos separado aquí a como x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos de x. Y entonces, como nosotros tenemos una x aquí arriba, lo que podemos hacer simplemente es hacer el cambio de variable u igual a x más 1 medio al cuadrado. Entonces du va a ser 2 veces x más 1 medio de x. Es decir, esto es 2x más 1 de x. Entonces decimos, ok, este 2x pues está bien. Igual yo aquí multiplico por 2 y divido entre 2 y obtengo a mi 2x. Pero ¿de dónde rayos voy a sacar este 1? Pues si no lo tengo yo así simplemente, lo sumo y lo resto. Entonces, si yo separo estas integrales de esta manera, digamos, yo sumé este 1 y lo resté para que aquí sí me quedara esto como dx y pudiera yo hacer mi sustitución de que esto sea la integral de du entre u más 3 cuartos. Y entonces esto ya es obviamente logaritmo natural de u más 3 cuartos, pero me falta todavía esta integral de 1 sobre x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos de x. Aquí se me había olvidado que como multipliqué este 2 arriba, hay que multiplicar por 1 medio todo. Entonces en realidad es 1 medio aquí y 1 medio aquí, ¿verdad? Porque este 1 medio es más 1, entonces en realidad no hay que... o este 1 con este 1 medio es más 1 medio, entonces en realidad hay que restar 1 medio aquí. Entonces así quedaría. Y pues si nosotros sustituimos a la u, esto es logaritmo natural de esto, que pues sería esto, que es lo mismo que esto. Entonces pues simplemente voy a poner x cuadrada más x más 1 entre 2 menos esto, menos el 1 medio de la integral de 1 sobre pues esto, x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos, que recordemos que es lo mismo que x cuadrada más x más 1. Entonces este sí es el momento para sumar la integral que nos faltaba, la 1 entre x cuadrada más x más 1 de x, antes de hacer esta integral de aquí, porque si nosotros sumamos esa integral que nos faltaba, digamos, lo voy a poner como en un paréntesis, de 1 sobre x cuadrada más x más 1 de x, que recordemos que este x cuadrada más 1 es lo mismo que esto, y al restarle 1 medio, entonces esto es logaritmo de x cuadrada más x más 1 sobre 2, y este 1 menos el 1 medio pues nos da 1 medio de la integral de 1 sobre x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos de x. Y aquí sí podemos hacer el cambio de variable de u igual a x más 1 medio, y pues si u es x más 1 medio, entonces dx es du. Por lo tanto, pues ya sin hacer tanto rollo, eso simplemente es con la fórmula de la integral de u cuadrada más a cuadrada de u, o sea, la que es la de la tangente, entre 2, entonces más el entre 2 se preserva. Tenemos 1 entre raíz cuadrada de lo que está aquí, ¿verdad? Porque nuestra a cuadrada sería eso, entonces la a sería raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de 3 cuartos, por tangente inversa de x sobre esa misma raíz cuadrada de 3 cuartos. O lo que es lo mismo, este raíz cuadrada de 4 pasa para arriba por la ley del sándwich, se va con este 2, entonces esto lo podemos escribir más fácil como, bueno, lo voy a escribir como 1 medio del logaritmo natural de x cuadrada más x más 1 más 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Este raíz de 4 con este 2 se van, tangente inversa de, y igual este raíz de 2 lo puedo subir como 2, este raíz de 4 lo puedo subir como 2 sobre raíz de 3 x, y entonces pues ya lo sustituyo aquí, que nos faltaba de poner esa parte, y pues con el signo menos ya quedaría menos 1 medio del logaritmo natural
de x cuadrada más x más 1 menos 1 sobre raíz de 3 tangente a la menos 1 de 2x sobre raíz de 3, tangente a la menos 1 o arco tangente, como ustedes quieran decirle, más constante. Entonces, pues ahora sí, esta sería nuestra solución. Este fue el caso más complicadito, sobre todo por estas fracciones de aquí que no son tampoco tan sencillas, pero por eso lo dejé al final y espero que sí se haya entendido muy bien cómo fue todo el procedimiento para hacer esta integral. Pero pues ya lo voy a dejar hasta aquí, que ya se hizo un poco larguito el capítulo. Pero si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de cómo integrar. Bueno, a lo mejor este es el último capítulo de cómo integrar, a menos de que me pidan alguna cosa o algún ejemplo en específico. Pero suscríbete si quieres ver más cosas de matemáticas y por supuesto me puedes dejar sugerencias en los comentarios. Si quieres aparecer en los créditos que están aquí abajo mío de mis patrocinadores, de mis Patrons, por favor visita mi Patreon. Ahí tengo un montón de cosas y beneficios que puedo dar a las personas que me patrocinen. Por ejemplo, les mando estas notas de mis clases de mi iPad. Te dedico una clase de mis videos de YouTube. Si me patrocinas, aparecen tus créditos aquí y hay un montón de cosas buenas. Entonces, links en la descripción. Pero pues por lo pronto nos vemos en el siguiente. Adiós.